Lo primero que tenemos que entender es que la fuerza es la capacidad física básica más importante de todas, mediante la cual se pueden describir el resto. Es por eso que cualquier deportista, da igual su deporte, sea jugador de rugby, nadador, jugador de baloncesto, maratoniano, todos se van a ver beneficiados del entrenamiento de fuerza. De hecho, hay estudios científicos que han demostrado cómo maratonianos han mejorado sus marcas en maratones, y eso que los requerimientos de fuerza pues, son bastante menores comparados con un jugador de rugby, por ejemplo. Pero es súper importante para cualquier deportista. Si nos fijamos en cómo se ha planificado hasta ahora, en cómo se sigue planificando en muchos deportes, el entrenamiento de fuerza, vamos a ver que la gran mayoría de ellos lo que hacen es un test de 1RM, ¿vale? Se hace una prueba de máximos y en base a esa prueba se planifican las semanas posteriores. Es decir, por ejemplo, iríamos al gimnasio y haríamos un test de máximos de sentadilla. Haríamos un test y nos saldrían que nuestro 1RM son 100 kilos. Entonces, hasta ahora con el 90% a 5 por 5, aquí con el 80% a 5 por 6 y seguimos. Vale, esto es como se ha planificado así hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que 1RM varía muchísimo cada día. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser que hayas dormido peor, que estés un poco enfermo, que hayas cambiado la hora de entrenamiento, que se nota, que estés trabajando en diferentes sitios, con diferente material. Es por eso que, como estamos viendo ahora en pantalla, el 1RM varía muchísimo cada día. Aquí se puede ver cómo David Marchante, Power Explosive, en su récord del mundo de dominada, se fue tomando datos todos los días. ¿De qué? De su 1RM. Luego explicaremos cómo lo hizo. Pero se puede ver cómo varía muchísimo, pero una cantidad de kilos muy importante. Entonces, si volvemos aquí a la pizarra, si hemos hecho un test de 1RM y hemos levantado 100 kilos y el primer día nos toca trabajar con el 90% de este 1RM, nos tocaría trabajar con 90 kilos. Vale, supongamos que este día hemos descansado mal y nuestro 1RM varía y en vez de ser 100 kilos va a ser 90 kilos. En vez de estar trabajando con el 90%, que es lo que nosotros hemos planificado, realmente estamos trabajando con el 100%. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí he puesto 90% 5 por 5, podría ser 90% 2 por 2, lo que sea, es un ejemplo. Pero ¿qué va a pasar si trabajamos con el 90% de 100 kilos y nuestro 1RM hoy son 90 kilos? Que vamos a fallar. Y empezar a fallar, nada más comenzar una planificación, ni de lejos es lo mejor. De hecho, no habría que fallar nunca. ¿Por qué? Porque el riesgo de lesión va a aumentar mucho y porque se va a fatigar demasiado ese atleta. Supongamos que este atleta, 3 días antes o 4 días antes de la competición, alguien que haga sprints, por ejemplo, falle, no va a llegar en condiciones óptimas al entrenamiento, o sea, a la competición. Es por eso que este método no es el mejor. Hay ciertas alternativas y una de ellas puede ser todos los días levantar nuestro 1RM de forma práctica. Aquí levantamos el 1RM, aquí levantamos el 1RM, aquí levantamos el 1RM. De este modo, todos los días vamos a saber cómo nos encontramos, porque lo habremos hecho de forma práctica y sabremos exactamente cuánto peso podemos mover. ¿Qué pasa? Lo mismo, que el riesgo de lesión cada vez que nos acercamos a 1RM aumenta muchísimo y que el atleta se fatiga en exceso, no es necesario. Entonces hay otras alternativas, como por ejemplo sería un método indirecto, hacer un test de NRM. Sería parecido a hacer el 1RM, pero por ejemplo se puede hacer con un 5RM. Calculo mi 5RM y con una tabla estimo cuál sería mi 1RM ese día. Es bastante fiable, pero pasa lo mismo, no podemos levantar todos los días al máximo, porque es que para empezar no lo necesitamos, y además que el riesgo de lesión aumenta, la fatiga aumenta, etc. Sobre todo, supongamos que hacemos esta planificación, ¿vale? Y mejoramos, hacemos una planificación tradicional y mejoramos. Y si en un futuro queremos repetir lo mismo, no vamos a poder replicarlo. Porque yo este día no sé realmente con qué porcentaje he trabajado. No sé este día con qué porcentaje he trabajado. Y tampoco sé cuál ha sido el carácter de esfuerzo de ese entrenamiento. Entonces, en un futuro, si hago exactamente lo mismo, posiblemente no consiga los mismos resultados. Además, ¿por qué hay que hacer 2 series y 2 repeticiones? O 5 series y 6 repeticiones. ¿Por qué? Porque lo pongo en un papel. Pues también se ha demostrado que 2 sujetos iguales, ¿vale? O sea, 2 sujetos que entrenan con el mismo porcentaje, es decir, con la misma intensidad relativa, haciendo el mismo número de series y de repeticiones, se han fatigado de forma diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo haga 2 series y 2 repeticiones con mi 90% y otra persona haga 2 series y 2 repeticiones con su 90%, no afecta de la misma manera. Yo me puedo cansar más o él se puede cansar más. Del mismo modo que yo un día puedo hacer 5 series de 6 repeticiones con mi 80%
y a la semana siguiente, por ejemplo, pues por los motivos que hemos dicho antes, de que hemos dormido peor, que estamos desmotivados, posiblemente con el 80% no puedo hacer 5 series y 6 repeticiones. Lo ideal que sería adaptarnos a cómo nos encontramos cada día. En vez de hacer una planificación plana en un papel donde se dice lo que se va a trabajar todos los días, sería planificar en base a otras variables que luego Óscar comentará, pero de forma que podamos regular ese entrenamiento. Que el día que estemos mejor metamos más peso en la barra y hagamos más series o más repeticiones, y el día que por lo que sea nuestro rendimiento sea peor, pues hagamos menos series, menos repeticiones, cortemos antes el entrenamiento. Eso sería lo ideal, sobre todo porque vamos a conocer con gran exactitud, si sabemos cada día cuál es nuestro RM real, cuántas series y cuántas repeticiones tenemos que hacer, o cuánta fatiga estamos acumulando, en un futuro lo vamos a poder replicar, porque conocemos exactamente cómo hemos estado entrenando, y sobre todo eso es algo fundamental. Entonces, ahora Óscar os va a enseñar las diferentes maneras que hay para, primero, conocer el 1RM, evitando todos estos problemas que hemos comentado antes. Por un lado, que al calcularlo haciendo máximas, pues aumenta el riesgo de lesión, nos cansamos mucho más, que haciéndolo una sola vez no sirve demasiado porque al día siguiente el 1RM va a variar, y por otro lado, cuántas series y cuántas repeticiones hacer. Vamos a adaptarnos cada día a cómo nos encontremos. Recapitulando en lo que ha dicho Iker, tenemos un problema a la hora de calcular la intensidad, saber qué número de series y repeticiones tenemos que hacer y cuántos días por semana tienes que entrenar o tienes que prescribir a un atleta cuánto tiene que entrenar, por muchísimos factores que ha explicado anteriormente, y por qué los métodos tradicionales o lo que estamos acostumbrados a ver no es ni de lejos la forma más efectiva para trabajar. Entonces, yo te voy a dar la solución que realmente es lo que la ciencia dice a día de hoy. No es que, o sea, nosotros hemos descubierto esta solución, pero no nos la hemos inventado nosotros. Tiene muchísima investigación científica por debajo. Nosotros lo descubrimos cuando conocimos realmente a David Marchant en persona, a Power Explosive. Fue el que nos introdujo en este mundo, que ahora os voy a explicar. Y con esto mi objetivo es acortaros muchísimo el camino, todo el camino que hemos malgastado, por decirlo así, en investigar métodos que no funcionan o que no acaban de funcionar de forma óptima. Quiero atajar ese camino y dártelo ya, o sea, abrirte las puertas a este nuevo método. No sé cómo explicarlo, no es un método, es realmente cómo hay que entrenar. Vale, sin más, voy a analizar en conjunto cada una de ellas. Vale, sabemos que el RM no se puede calcular o no es óptimo calcularlo ni tirándolo ni haciendo un test indirecto de NRM. Y por razones obvias, como os pondremos aquí otra vez la gráfica, te pondremos la gráfica otra vez, podrás ver cómo David Marchante antes de las dominadas, el día 1 tiene un RM, el día 2 tiene otro, el día 3 tiene otro, o sea que hay mucha variación del 1RM. De hecho, si entrenas atletas de élite, en cuanto más élite sea el atleta, posiblemente más le varíe el 1RM, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución a estos tres problemas? ¿Qué es esto de velocidad de ejecución? Vale, habrás notado por tu propia experiencia, ya sea con atletas o en ti mismo, si entrenas, que cuando nosotros realizamos un ejercicio, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un peso muerto, si en la barra hay muy poco peso y tu intención es levantarla lo más rápido posible, que bueno, eso realmente siempre tu intención tiene que ser levantarla lo más rápido posible, como dicen muchos estudios, pero bueno, no me lío. Si tienes muy poco peso en la barra y la levantas, se levanta muy rápido, ¿no? La velocidad percibida desde un observador externo es muy rápida. Vale, si vas cargando kilos a esa barra, a medida que vas cargando kilos, te va suponiendo más y más esfuerzo hasta el punto de que tu 1RM se mueve muy lento. Vale, pues esto es porque existe una correlación totalmente directa y casi perfecta entre la velocidad de ejecución
y el porcentaje del 1RM que estás moviendo. Es decir, que el 50% del 1RM se mueve a una velocidad, que el 80% del 1RM la mueves a una velocidad, que el 90% la mueves a otra velocidad y que el 100% la mueves a otra velocidad. Vale, aquí voy a hacer un inciso y es que cada persona en cada ejercicio tiene unas velocidades propias para cada porcentaje del 1RM distintas. O sea que si yo mi 80% del 1RM es posible que no lo mueva a la misma velocidad que tú. O sea, por internet, si ahora te pones a buscar sobre este tema o si ya habías escuchado anteriormente hablar sobre este tema, a lo mejor has llegado a un autor que es Juan José González Vadillo, que tiene unas ecuaciones genéricas, por decirlo así, de a qué velocidad se tira cada porcentaje. Por ejemplo, el 80% del 1RM en sentadillas se tira, yo que sé, me lo voy a inventar, a 0,72, ¿vale? Eso es una media. Eso te puede funcionar o te puede funcionar un poco peor. Lo óptimo es que tú tengas tu propia ecuación, tu propio perfil fuerza-velocidad, para saber a qué velocidad tiras cada porcentaje de este RM. Y podrás pensar, otra duda, oye, pero si yo hoy tiro el 80% a 0,23 o a 0,7, por ejemplo, ¿en 3 semanas lo voy a tirar a otra velocidad distinta? No. O sea, se ha demostrado científicamente que hay muy poca variabilidad intrasujeto dentro de ese mismo porcentaje. Sí es verdad que puede variar a lo largo de los meses o de los años, o sobre todo, por ejemplo, si eres un atleta muy novato y luego eres un atleta experto a lo largo de 2-3 años, o te hiperespecializas en un gesto o en un movimiento. Pero, salvo esos casos, o sea, que no es lo más común, no suele variar mucho o por decir nada, en un atleta de fuerza experimentado. Entonces, yo os he explicado la relación que hay entre la velocidad de ejecución y el porcentaje del 1RM. Como os he dicho, te tienes que hacer un perfil propio para cada atleta, que no es más que un test, ¿vale? Esto es velocidad y esto es porcentaje del RM, donde aquí estaría el 100%, aquí el 50% y aquí las distintas velocidades, por ejemplo. Entonces, el 100% se tira a una velocidad muy pequeña, entonces iría por aquí. El 50% se tira a otra velocidad un poco mayor, por aquí. Y al final tú haces un test, por ejemplo, de 5 levantamientos, en el que los datos se van colocando y esto te genera tu propia ecuación para ti o para tu atleta o para, si tienes un equipo de fútbol, por ejemplo, para cada uno de los atletas de forma totalmente... Esto es individualización 100%. Y la individualización, como sabrás, es un principio de entrenamiento, si no el que más importante, uno de los que más. Con lo cual, con esta fórmula, lo que podemos tener es saber, un atleta, llego al entrenamiento, ¿vale? Día 1, yo le he programado que trabaje con el 80% del 1RM. ¿Cuál es su 80% del 1RM? Pues cogeríamos un peso cualquiera que no nos fatigue, que no nos lesione, que sea un peso fácil de mover. En un atleta que tenga, yo que sé, un peso muerto de 200 kilos, pues cogeríamos a lo mejor, yo que sé, 150, 170. Cogemos, yo que sé, 170 kilos, los movería a una velocidad, 0,52 por ejemplo, y esto, en base a su fórmula, me diría, vale, tu 1RM de hoy es 202,75 kilos, ¿vale? Si yo le he dicho que trabaje con el 80%, es de este 80%. La gráfica que os hemos enseñado antes de Power Explosive es, con este método, cómo va variando su 1RM. Entonces, si él ya tiene la planificación con cada una de las intensidades, sabe exactamente cuál es su 80% de hoy, su 70, su 60, la carga que quieras, lo sabe exactamente. Con lo cual, el apartado de intensidad lo tiene ya cubierto, porque ya sabes con qué peso exacto, con qué carga exacta tienes que trabajar. Porque si no, repito, hago mucho énfasis en esto porque es muy importante. Si hay un 20% de error entre lo que realmente es mi 1RM y lo que yo estoy creyendo que es mi 1RM, tengo un 20% de probabilidad, por decirlo así, de que no me funcione la rutina, o sea, de equivocarme, ¿no? O sea, me estoy dejando mucho camino por recorrer. También te habrás dado cuenta en ti mismo o en los atletas que lleves
que cuando tú haces una serie, por ejemplo en press banca, yo que sé, un 8%, o sea, un 80%, por ejemplo, y tiras una repetición, te sale una velocidad. La segunda repetición te sale otra velocidad. Y la tercera repetición cada vez más lenta, ¿no? O sea, vemos, si esto es la serie, ¿vale? Esta es la primera repetición, sale una velocidad, la segunda sale a otra, la tercera sale a otra, y cada vez menos hasta que fallamos, ¿no? Hay una velocidad umbral por debajo de la cual, pues fallamos, ¿no? Depende qué porcentaje. Va habiendo una fatiga, o sea, vas acumulando una fatiga. Esto es lógico, esto pasa en cualquier deporte y en cualquier ejercicio. Vale, pues esta fatiga exactamente se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Por pérdida de velocidad. No sé si aquí abajo lo vas a ver. Voy a poner aquí pérdida de velocidad. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que la primera repetición sale a una velocidad y la última sale a una velocidad mucho menor. Entonces, podemos calcular la pérdida que hay entre la primera y la última repetición, esta diferencia, ¿vale? Y esto, imaginemos que de la primera a la última ha caído, yo qué sé, un 15% la velocidad, pues este 15% podemos hablar de fatiga. Yo con esta serie he acumulado un 15% de fatiga. Y esto es increíble porque puedes saber exactamente qué estímulo te está haciendo este ejercicio con este porcentaje en concreto. O sea, ¿qué quiero decir? Una vez que ya tenemos el porcentaje del 1RM, ¿vale? ¿Cuántas series y cuántas repeticiones hago y por qué? Pues con esto puedes cuantificar cómo cada atleta responde a esa fatiga. Hay gente que tolera muchísimo más la fatiga. Hay gente que tolera mucho menos la fatiga. Además, no solo esto, sino que está demostrado también científicamente que en la mayoría de los casos para las ganancias de fuerza, con hacer la mitad de las repeticiones posibles o no acumular más de un 20% de fatiga es suficiente para ganar en fuerza. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, pregúntatelo en tu casa. Si yo puedo hacer 2 entrenamientos, uno que haciendo lo mínimo vaya a mejorar lo máximo y otro que también voy a mejorar lo máximo, pero tengo que trabajar el doble o el triple, ¿cuál elegirías? Pues obviamente el de hacer lo mínimo, porque es menos tiempo de recuperación entre sesiones, menos riesgo de lesión. O sea, si yo haciendo de esta serie, ponte que podría hacer un 20% de pérdida de velocidad o de fatiga, un 30, un 40, pues si me están diciendo, o sea, si me está diciendo la ciencia, o yo lo que puedo investigar en base a cada atleta, es que con un 15 o con un 20% mi atleta está mejorando de forma óptima, haz esto, no hagas más, porque más no va a ser mejor, ¿vale? Como dice David Marchante siempre, más no es mejor, y es por esto. Entonces, controlando el porcentaje de pérdida de velocidad, podemos controlar exactamente cuántas repeticiones queremos hacer. Y lo mismo pasa con las series. La primera serie saldrá muy fácil, la serie N sale más complicada. Entonces, también se puede medir la pérdida de velocidad que hay entre la primera serie y la última serie. Juntando todo esto, yo puedo saber en una sesión o en un ejercicio en concreto qué estímulo exactamente está recibiendo mi atleta. Y mejor aún, puedo diferenciar entre atletas cuál es su mejor estímulo. A lo mejor en un equipo de 10 jugadores o de los que sean, cada uno tiene una tolerancia a la fatiga, un número de series, un número de repeticiones, y para cada atleta tú tienes que darle lo mejor. Tú no puedes coger y hacer, bueno, algo genérico, ¿no? Yo tengo un equipo, y eso pasa en fútbol, pasa en el fútbol de primera división. Tenemos conocidos que entrenan a gente del PSG y nos dicen, mira, los entrenamientos que hay en fútbol profesional, pues realmente no son buenos, porque cogen un equipo de 20 y pico personas y hacen todos lo mismo. Y es que estamos hablando de estrellas como Neymar, como, yo que sé, Cristiano, como Messi. O sea, tú no te puedes cargar a un tío de esos. Tú tienes que darle exactamente lo mejor para ese tío, ¿vale? Para que mejore lo máximo, para que no se rompa, para que no se lesione. ¿Me entendéis, no? O sea, ¿me entiendes? Y en cuanto a la frecuencia, deriva de todo esto anterior. Si yo tengo el estímulo perfecto, yo sé, con este estímulo, imaginemos la típica recta esa de homeostasis, si yo le doy un estímulo
y yo sé exactamente qué estímulo le he dado, porque si no, no lo puedo saber. Si yo no sé realmente con qué porcentaje ha trabajado, ni con qué series y repeticiones, cómo, o sea, con qué fatiga le ha acumulado, ¿vale? No sabes si esta flecha es así o es así, o es, ¿sabes? O ni siquiera es efectiva. Si yo sé exactamente cuál es el estímulo y cuánto tarda en recuperarse, puedo exactamente saber cuándo tiene que venir el siguiente estímulo para que se haga la mejora. Estas gráficas las vemos pues, de toda la vida, ¿no? Cuando en foros, en libros, en INEF, en todo. Y claro, esto está muy bonito, pero yo la pregunta que tenía siempre era, ¿cómo sé cómo de fuerte tiene que ser este estímulo? Y cómo sé cuándo tengo que hacer el siguiente, ¿sabes? O sea, esto no es cuantificable si no tienes todas estas variables en cuenta. No sabes si es así o es así. Con lo cual, esta es la solución a la que llegamos cuando Power Explosive, como os hemos contado al principio, le conocimos y nos preguntó eso, cuántas series hacéis, repeticiones. Y claro, espera, se me olvidó una cosa. Todo esto, lo mejor de todo esto, es que es replicable en el tiempo. Es decir, yo tengo la temporada 1 con un jugador y esto lo puedo hacer la temporada 2 porque ya sé su tolerancia a la fatiga, tanto dentro de la serie como entre cada serie, su frecuencia óptima, las intensidades, o sea, las velocidades a las que mueve cada intensidad. Ya lo sé todo, cojo esa planificación y la replico en el tiempo y me va a funcionar siempre. Esto es lo interesante, ¿vale? Lo que decía, a esta solución llegamos después de que David Marchante realmente nos enseñó todo esto que que te estoy enseñando. Y claro, nos vimos con el problema de que que para medir todo esto te hace falta un aparato, obviamente, porque me estarás diciendo, sí, velocidad. ¿Con qué mido la velocidad? ¿Vale? ¿Con un cuentakilómetros? No. Hay distintas tecnologías en el mercado. Los gold standard, o sea, los más efectivos, los que te permiten hacer todo esto, se llaman encoders, ¿vale? Y David tenía un encoder. Lo que pasa, que costaba, no sé si nos dijo, 3.000, 4.000 euros. Y dijimos, wow, David, digo, no podemos comprar, yo e Iker no podemos comprar un encoder de 3.000 o 4.000 euros. En ese entonces tendríamos, yo qué sé, 18 años, no teníamos dinero para hacer eso. Además, te hacía falta un ordenador para que todos estos datos te los arrojara al ordenador. Y yo, en mi gimnasio comercial, yo no podía llevar un ordenador. Con lo cual nos pusimos a investigar, empezamos a trabajar con Excel, contando fotogramas, tal. Vimos que era un coñazo y al final lo que hicimos fue crear nosotros Speed for Lift, un encoder que dijimos, joder, al igual que nosotros, hay muchos entrenadores como tú o muchos atletas como tú que están demandando esto, porque han descubierto ya esto por su cuenta y dicen, necesito un encoder. No hay encoder en el mercado accesible a mi bolsillo y además que no haga falta ordenador, que sea totalmente portable, que sea cómodo. Incluso profesores de universidad nos han dicho, es que claro, yo cuando tenía, porque esto en la universidad, en algunas universidades se enseña, en otros no, tenían unos encoder por ejemplo aquí en la de Madrid, de hace 20 años, hasta que lo ponían en marcha, era un encoder que les había costado 20.000 euros, creo que nos dijeron, o sea, una barbaridad, auténtica barbaridad, y ahora con el nuestro, pues simplemente, a ver, lo ponen, lo encienden y empiezan a trabajar con él, o sea, ese ha sido nuestro propósito desde un principio. Entonces, si te interesa este tema, yo te digo que a partir de este vídeo se te abren dos caminos. Seguir como se ha hecho hasta ahora en la mayoría de los sitios, porque ya te digo que esto hay muchos equipos que sí que lo hacen, universidades, entrenadores, hay mucha gente que ya está con esto y lleva años con esto. Como te he dicho, esos encoders desde hace 20 años existen. Se te abren dos caminos, seguir con esa vía, si te va bien, si crees que te va bien y que te funciona, perfecto, o seguir esta vía, que es la que la ciencia a día de hoy dice, la que está en el top de la ciencia, la que se está a día de hoy investigando continuamente y que los investigadores más grandes del mundo están en España, ¿vale? O sea, esto es una cosa que ha nacido en España. Si sigues este segundo camino, nosotros te invitamos a nuestras redes sociales porque vamos a subir propias investigaciones que hacemos nosotros, artículos nuevos, traducciones de algunos artículos que hay en inglés al español, en fin, un montón de cosas. Te vamos a facilitar un montón de información que no vas a encontrar en otro lado porque es de cosecha nuestra o de la gente con la que nos rodeamos, como David Marchante, etc. Y simplemente como
Tienes que estar atento al email, porque te lo vamos a enviar al email, para que lo tengas solo tú, bien guardadito, y que no se te pierda, porque te vamos a pasar PDFs enteros, con guías súper detalladas sobre esto. Y bueno, simplemente, si te ha gustado este tipo de contenido y quieres más, dínoslo en las redes sociales, ve a nuestro Instagram, tenemos Facebook, estamos empezando con YouTube, vamos a subir mucho contenido en YouTube. Y bueno, espero que todo te vaya bien y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.